Buenas noches. La Biblia nos enseña que todos y cada uno de nosotros batallamos con el deseo de gobernarnos a nosotros mismos, de hacer lo que nos plazca, porque todos nacemos en pecado y en rebelión. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O Efesios 2:3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Cuando tú y yo acudimos a la palabra del Señor, encontramos una gran esperanza en el hecho de que Dios nos da herramientas para entrenar y disciplinar, e incluso promete bendiciones para quienes aprendan y crecen en obediencia. Dios le ordena a su pueblo que lo obedezca, prometiendo grandes bendiciones por la obediencia y terribles consecuencias por la desobediencia. En los días de Josué, Israel obedeció a Dios y fue bendecido con la victoria sobre los enemigos. Josué capítulo 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Dios había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Pero cuando tú sigues allá adelantico en el libro de Jueces, pues vuelves y encuentras la desobediencia, la cual trajo muchos problemas al pueblo de Israel. Ahora, la disciplina hace parte de la vida de todos. Y aquellos que se rebelan contra la autoridad de los padres, de Dios, pues deben ser castigados. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces mire cómo la Biblia nos va presentando la disciplina como un asunto de vida o muerte. Cuando no se le pone freno a la desobediencia, pues conduce a una eventual ruina. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí el amor y la disciplina cuidadosa van de la mano. Se refuta la idea que un padre amoroso nunca disciplinará a un hijo. Hacerse el ciego ante la rebelión es aborrecer al hijo rebelde. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, la obediencia a los padres es el deber dado por Dios para cada niño. Mientras que las órdenes de los padres no vienen la palabra de Dios. Los hijos deben obedecer. Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. El deber del padre es educar al hijo. Educarlo de forma piadosa, instruirlo en la palabra del Señor. Y al hacerlo, pues los padres preparan a sus hijos para la mejor oportunidad de tener una vida larga, próspera en este mundo y también los tesoros del cielo. Ahora, ¿qué es la fidelidad? Fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Es la característica de que son fieles en su fe y creencia. Ahora, sinónimos de fidelidad es constancia, compromiso y firmeza. Muchos son fieles a medida que no hayan sido probados. Pues estos, cuando son sometidos a las pruebas, son desaprobados. Muchos les cuesta seguir al Señor en los momentos duros, en los momentos de angustia. Ahora, si nosotros miramos en la Biblia, pues eso, ahí lo vemos. Cuando el pueblo de Dios iba de mal en peor, se obstinaba más en la desobediencia, en la infidelidad, y sin embargo Dios viene y le pide a Jeremías que demuestre lealtad a la voz de Jonabab. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia, pues Jonabab había muerto hacía ya 300 años. Ahora, hoy en día incluso el Señor nos confronta con la perseverancia, la lealtad, como pueblos de Él. Ahora, lealtad es el reconocimiento de los principios enseñados por alguien. Dios ha dejado principios sabios a todos nosotros como pueblo.
Y cuando nosotros miramos en la Biblia, aparecen los recabitas, los cuales fueron leales a un hombre muerto que los israelitas no han querido cumplir a un Dios vivo. Cuando tú miras en el Nuevo Testamento, puedes ir al Sermón del Monte, está en Mateo 5. Ahí el Señor nos enseña de cómo ser, cómo hacer y cómo tener firmeza, no solo en el Padre, sino también con el prójimo. Porque es que la lealtad requiere de la persuasión. Y es en el entorno familiar que la lealtad de los estándares aparece o desaparece. Cuando nosotros miramos la Biblia, nos muestra que el pueblo de Dios no había lealtad a los principios divinos. Sin embargo, todos querían la bendición. Ahora, la lealtad puede ser costosa. Y si no, pues ahí tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro no fue leal y negó a Jesús 3 veces. Aunque poco tiempo antes le dijo al Señor que Él estaría con él hasta morir, hasta entregar su vida por él. Por eso la perseverancia debe estar basada en la palabra de Dios y no en las emociones. Es que esa comunión con el Señor no se basa en la emoción, se basa en ese conocimiento que tenemos de Dios y de su palabra. Muchas veces nosotros hemos leído, hemos hablado, hemos mencionado la palabra del sembrador. Ahí está el ejemplo más claro. La que cayó al lado del camino, la que cayó sobre la roca, la que cayó en el espino, pero también nos habla de la que cayó en buena tierra. Y la última, la que cayó en buena tierra, no está basada en las emociones. Por eso la perseverancia solo hay cuando uno está convencido de lo que cree. El problema es que el pueblo de Dios muy a menudo tiene vergüenza de lo que dice ser. Y entonces, una cosa es lo que habla y otra cosa es lo que demuestra. Porque muchas veces no vivimos la palabra. Y muchos se la saben. Muchos se ufanan de aprenderse la Biblia, de saberse los versículos. Pero si no lo viven. Y entonces ahí tenemos el ejemplo de Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es que tú y yo debemos conocer al único Dios verdadero. No hay más dioses, solo hay uno. Y ha sido manifestado en carne, en Jesús. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso la perseverancia es mantenerse firme cuando todo es opuesto. Y entonces si nosotros miramos Jeremías 35, pues encontramos que los recabitas buscaron refugio en Jerusalén. Si se oponían a la solicitud de Jeremías estaban en riesgo de ser expulsados. Sin embargo, perseveraron ante la prueba. Y el pueblo de Dios a menudo no tenía razones para desobedecer a Dios. Pero descaradamente, ¿qué? Se lo desobedece. Por eso hablamos de la lealtad, de la perseverancia, porque son la base de la fidelidad. Tú y yo debemos aprender que lealtad y perseverancia están antes que la fidelidad. Es que la fidelidad solo existe cuando uno tiene oportunidad de ser infiel. O sea, sin el libre albedrío no hay fidelidad. Por eso Dios nos deja el libre albedrío para elegir. Y tú eliges ser fiel o no ser fiel. Y así tú desarrollas el carácter. Porque es que fidelidad es una cuestión de decisión lógica. O sea, el que depende de la emoción es inestable. Y muchos cristianos son inestables. Hoy sí, mañana no, por la mañana sí, por la tarde no. Por eso para ser firme y convencido uno debe desarrollar la convicción por esa decisión firme y racional. O sea, yo amo al Señor con todo.
y en todo. Por eso la fidelidad nos da firmeza, pero la infidelidad nos hace flojos. Vivir en comodidad, vivir tranquilos. No nos esforzamos de nada. Porque es que el infiel va andando de acuerdo a las circunstancias. Mientras que los fieles andamos de acuerdo a nuestras creencias. Los infieles son como veletas. Lo que alguien les dice por allá, por acá, eso hacen. Luego viene otro y les dice otra cosa y la hacen. Entonces no hay una constancia en ellos. Nunca firmeza. Por eso el compromiso, lealtad, perseverancia, firmeza, fidelidad, son algo grato al Señor. Y Él premia, diciendo que nunca faltaría alguien en su presencia. Y qué hermoso caminar con Él de la mano. Fidelidad en cualquier situación es posible solamente a través del temor reverente y la confianza en Dios. Y todo esto lo vemos en Jeremías 35. Fidelidad en cualquier situación recibe la aprobación y la bendición de Dios, mientras que la infidelidad trae maldición. Todo esto es lo que vemos en el caminar en Jeremías 35 y es de actualidad. No hay mejor forma de aprender algún valor que el de ver un ejemplo vivo. Ni siquiera la teoría, ni siquiera las reprimendas ayudan tanto. Cuando Dios dio sus leyes, esperaba que su pueblo las cumpliera. Pero desde temprano se vio la desobediencia de su pueblo. Y aquí en Jeremías 35 Dios como maestro le muestra a su pueblo cómo sí se puede obedecer. Ahora, qué firmeza, qué convicción de estas personas que no se desviaron ni un poquito del mandamiento de su antepasado. Aunque el profeta, un hombre de respeto, les ofreció vino, ellos tenían por más alto valor el honrar a Jonacab. Ahora, la obediencia significa que llevaremos a cabo lo que Dios nos pide. Aunque pase el tiempo, aunque nos sintamos presionados, aunque nos presionen otros a no hacerlo. Pero lo que más sorprende es que no era no solo con que esta convicción, sino toda la familia. Qué hermoso cuando todos en la familia estamos firmes en el Señor. Ahora, estamos hablando en un tiempo donde medio mundo tomaba vino, edificaba casas, plantaba semillas o tenían viñedos. Pero para esta gente estaba siendo probada. Era más importante seguir en lineamientos que quedar bien con la sociedad o hacerlo políticamente correcto o dejarse influenciar. Y los miraban como gente rara que hacían cosas innecesarias. Pues ya el que les había dado el ejemplo hacía años había muerto. No los estaban viendo. Pero ellos sabían que Dios sí los estaba viendo. Y qué hermoso porque Dios vio semejante actitud. Vio hasta donde eran capaces de honrarle sus principios y los tomó como ejemplo. Ahora, Dios les dijo en ese momento y hoy nos dice, aprendan la lección y obedézcanme. Y qué hermoso porque vimos cómo esos hijos seguían obedeciendo a la orden de su padre, ese ejemplo que el padre les dio. Así quiero que me obedezcan mis mandamientos, pero ustedes no me obedecen, aunque les había hablado desde temprano y sin cesar, dice el Señor. Por eso lo que la obediencia significa entonces es tomar la palabra, es tomar los mandamientos del Señor, es darle tan importancia a nuestra vida que aunque pase el tiempo, aunque no le parezca a la sociedad o aunque otras personas nos presionen a desobedecer, nosotros por honra honramos la voz de nuestro Padre Celestial. Y por eso no haremos aquello que nos prohibió y sí haremos lo que nos mandó. Es que la obediencia es la mejor forma de honrar a nuestro Padre Celestial y demostrarle que somos leales y respetuosos. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo desobedece? Viene la disciplina. ¿Y aquí qué dice? Dios dice, les castigará porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. ¿Para qué pasa cuando Dios ve a gente obediente? Cuando el Señor ve la obediencia, qué hermoso, Dios pues honra y recompensa. Por cuanto obedecís el mandamiento de vuestro Padre,
y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que Dios te mandó. Por tanto, así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará ningún hijo, un varón que esté en mi presencia todos los días. Lo único que estaba haciendo el Señor era confirmar que aquellos que honran a sus padres le honran a Él, y seguramente les vendrá bendición. Nada cuesta más que obedecer. Y cuando uno mira, es lo más duro que hay. Muchos llegan a pensar que obedecer es imposible. Sin embargo, Dios nos ha dado el ejemplo de su Hijo, quien siendo en forma de Dios obedeció hasta el final. Con su ayuda podemos ser obedientes. Pues no existe cosa más contradictoria que un cristiano desobediente. Ahora es muy interesante ver cómo Dios siempre agota todos sus recursos para hacer que su pueblo realmente entienda lo que Él quiere enseñar. Es tan importante para Dios guardarnos, librarnos, enseñarnos, que incluso envió a su único Hijo al mundo. Por eso fue que vino el Señor Jesús. Ahora, ¿has evaluado en tu corazón cuántas veces Dios no le ha pedido algo y usted simplemente ha mirado en otra dirección? ¿Cuántas veces Dios no lo libró de su propia insensatez? Es que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Cuántas veces Dios no le alertó de algo y usted por necedad no hizo caso y luego sufrió las consecuencias y se enojó con Dios? Hay personas que hacen muchísimos sacrificios materiales para Dios, casi de manera mecánica, y no se detienen a pensar en lo que Dios más ama de cada una de sus criaturas. Porque lo que Él más ama es la obediencia a su palabra. Ahora, cuando usted cuida a un niño, exige de él que le haga caso. Le cuida de todo, le enseña, no se cansa de decirle que debe obedecer su voz para que esté a salvo de cualquier cosa. Y no se mande en bobadas. Pero ¿no le parece triste que usted le pida a un niño y que él lo haga y que usted no haya hecho caso a la voz de Dios cuando Él le pide lo mismo? Obediencia. ¿Y qué decir hoy en día de aquellos que tienen mascotas? Entonces enseñan al perrito, al gatico, y entonces se ponen bravos cuando el gato no les obedece, cuando el perro no les hace caso. Pero no sufren cuando no obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué no evalúas tu corazón? Porque Dios espera por usted. Dios lo quiere bendecir abundantemente. Y lo único que quiere es que tú le obedezcas. ¿Cuántas veces tiene que hablarnos Dios para creerle y serle obediente? ¿Tan terco es el ser humano para seguir ensuciándose con el pecado atroz? ¿Por qué no puede ser obediente como los recabitas? ¿Por qué no evalúas tu corazón? Es que es en ese contexto que Dios dice a Jeremías: y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y vemos que el pueblo aún hoy en día no es obediente a Dios. Aún sigue en locura, menospreciando los consejos divinos para luego sufrir las consecuencias de su vida rebelde. Ahora lo estamos viendo, lo estamos viviendo. No hay que ir tan lejos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, tenemos que tener discernimiento, tenemos que ser sabios, prudentes. ¿Y qué estamos viendo? Ahora también tenemos que tener claro que Dios muestra la recompensa para quienes obedecen, para los que obedecen sus mandamientos y hacen todas las cosas conforme a lo que Él manda. ¿Y cuál es esa recompensa? Estar en la presencia de Dios todos los días. ¿No te parece maravilloso? Porque es que estar en la presencia de Dios todos los días implica cuidado, protección, bendición. Y no dice de vez en cuando, dice todos los días. Ahora eso lo dice muy claramente la palabra, Romanos 8:31. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá hacernos daño? ¿Quién contra nosotros?
O si el Señor es nuestro pastor, ¿qué nos podría faltar? Es que estar en la presencia del Señor todos los días es estar en la presencia de Dios por la eternidad, en esta vida, a cada momento, en la tierra nueva, en el cielo, en el caminar diario. Miren, ser obediente a Dios trae su recompensa. Y puede ser que, como los recabitas, no tengas propiedades, una casa suntuosa, o como alguien dijera, no tiene ni dónde caerse muerto. Pero tienes que saber que hay moradas preparadas para los que creen en Dios. Y que es más importante tener todo sin el Señor o tener al Señor así no tenga todo. Porque es que cuando uno tiene al Señor, lo tiene todo. ¿Qué más necesita fuera del Señor? ¿No te parece emocionante? Es que las cosas materiales pueden faltar en la vida, pero que jamás falte tu lealtad a Dios siendo obediente a todo lo que Él nos mandó. Ahora la gente dice, no, es que es tan difícil obedecer, pero si todo está basado en el amor. Lo que pasa es que no hemos aprendido a amar, que es diferente. Y a mí me encanta porque hay gente que se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, la receta, y uno le dice, y entonces, sí, eso está en tal parte, y eso, mejor dicho, juegan con la Biblia. Pero ¿cuánto de lo que están en su conocimiento están aplicando? Y uno les pregunta y dice, sí, yo amo a Dios, y con el prójimo, pues a veces no le hablo, a veces me porto mal, a veces... Entonces, ¿estamos obedeciendo? Es que yo obedezco la palabra del Señor. Nosotros a veces nos parecemos como el joven rico que se encontró con Jesús. Todo eso lo he hecho. Y a veces lo único que no ha hecho es amar al prójimo. Ahora el Señor nos habla del prójimo en general, no nos habla en particular. Y a veces estamos esperando que todo el mundo nos dé. Y a veces creemos que todo el mundo tiene obligación. Y eso es comprender mal la palabra del Señor. El Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Dónde dice exigir? Entonces por eso deberíamos empezar a evaluar nosotros mismos. Estamos viviendo un tiempo de amor y la gente no ha querido entender. Y en ese tiempo de amor es donde yo cuido del prójimo. Ahora muchas veces, y alguien me decía, pastor, es que yo debo cuidar del prójimo de mi casa. Pero si usted donde trabaja lleva el virus, pues entonces también tiene que empezar a cuidar del prójimo del trabajo. Y si tú cuidas del prójimo, pues todo el prójimo se va a cuidar y va a aprender a cuidarse y te van a cuidar a ti. Es que no nos hemos dado cuenta, pero hemos vuelto a los principios bíblicos. Y entonces deberíamos pasarnos por Levítico y entonces habla de la limpieza, habla de todas estas cosas que nos lo están recordando. Eso hace parte de amar al prójimo. Si yo me cuido, estoy amando al prójimo. Y debo amar al prójimo donde yo voy, donde yo estoy, a donde me dirijo. Amar al prójimo que va en el transporte público. Que esa es otra parte triste del cuento. Porque es que no hemos obedecido a la palabra y entonces no nos cuidamos y entonces no nos importa el vecino, no nos importa dejar el espacio, el distanciamiento, todas estas cosas, porque se supone que como cristianos debemos ser obedientes. Pero estamos dando mal ejemplo. Ahora, no todo el que da mal ejemplo es cristiano, pero todo buen cristiano debe dar ejemplo. Y entonces a veces uno les dice, y entonces le dicen a uno, ay, pero pastor, fulano de tal no da ejemplo, y es claro que es que ese como no es cristiano, entonces, no, es que yo no debo esperar que me den ejemplo, yo debo dar ejemplo, yo debo ser ejemplo, yo debo ser sal y luz. Si los demás no se cuidan, yo debo velar por el cuidado de los demás. Que al menos por mí no pase nada.
Y entonces no nos hemos dado cuenta que estamos en un nuevo tiempo, que es un tiempo para volver al camino correcto, es un tiempo para permanecer en el Señor, es un tiempo para ser obediente a Dios, porque grande es el galardón para los que guardan sus mandamientos. Y entonces a veces decimos, no, es que el Antiguo Testamento, eso es por allá historia. ¿Por qué no lo miramos un tricito y lo verá lo que nos enseña el Levítico? Del distanciamiento, de no mezclarnos, de todas esas cosas. Lo que pasa es que a veces no le prestamos atención a la palabra de Dios. Por eso nosotros hemos obedecido. Porque si lo preguntamos con relación al amor, ¿tú amas a Dios? Y cuando a uno le pregunta que se ama a Dios, todo el mundo dice que sí. Y obedece su palabra, pues bueno, sí, no, pues cuando yo miro en general, no, para el Señor no hay general, hay particular. Y cuando habla de obediencia, habla del 100%, no por pedacitos. La ventaja del Señor es que no hay relatividad en Él. Para Él no es relativo, es o no es, así de sencillo. Es blanquito o negro. ¿Obedece o no obedece? Es que yo a veces obedezco, entonces no obedece. Porque en el Señor no hay términos medios. Por eso, qué rico que hoy se pudiera encontrar personas como las que encontró Jeremías, firmes de una sola pieza, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos, a pesar de las invitaciones, se mantuvieron firmes a sus principios, a sus mandamientos. Qué rico que nosotros podamos ser como ellos. Que en este tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los eventos, andemos firmes en el Señor. Y que todo el mundo quiera ver ese testimonio, quiera ver ese compromiso. Y entonces en la palabra dice que hay que cumplir, hay que obedecer a las autoridades. Que hay que ser prudentes, que hay que ser sabios. Y que estamos en un tiempo nuevo. Pero muchos están viviendo como ese tiempo viejo. Entonces, evaluemos hoy cómo estamos con respecto a la palabra. Porque cuando salimos a mirar que todos queremos bendición y salimos a preguntarle a Dios por qué no nos bendice y por qué estamos viviendo como estamos viviendo. Y Señor, si yo oro todos los días, Señor, pero si vieras mi compromiso contigo. Y cuando el Señor mira el corazón, encuentra que no hay obediencia. Por eso, así como le dijo un día el Señor a Josué, no me vengas a criticar, sino examínate a ti mismo. Josué le dijo, ve y mira en el campamento. El Señor te dice hoy también lo mismo, ve y mira en tu campamento. Que no haya anatema en tu campamento. Porque a veces sí podemos orar todos los días, podemos cantar todos los días, pero no estamos adorando, no estamos alabando. Y es ahí donde tenemos que evaluar nuestro caminar. Y es ahí donde vemos que estamos, no sé si igual o peor, como en el tiempo de Jeremías. Y una y otra vez el Señor tiene que recalcarnos. Y una y otra vez el Señor hoy nos dice si estamos obedeciendo su palabra, si estamos dentro de sus principios, si estamos dentro de sus preceptos. Porque si hay algo hermoso que aprendemos de Jesús es que Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso hoy pregúntate la voluntad de quién estás haciendo. ¿Tu voluntad o la voluntad del Señor? Si en tu caminar están los principios bíblicos, ese manual de vida para una vida diferente.
ese manual de vida para enseñar unos principios. ¿Y por qué hablo de enseñar unos principios? Porque la Biblia nos enseña a nosotros para que nosotros también enseñemos. Es un tiempo no para vivir una religiosidad, sino para vivir realmente una relación. Y qué rico cuando uno puede andar de la mano del Padre, de la mano del Hijo, guiado y protegido por el Espíritu Santo. Por eso, qué importante en este tiempo evaluar nuestro corazón. Qué importante en este tiempo porque el Señor conoce el corazón. Conoce las intenciones del corazón, dice la palabra. ¿Y cuáles han sido esas intenciones? Obedecer a ratos. Depende de. Algunas veces. O realmente estamos caminando en la firmeza del Señor. Por eso la palabra del sembrador está tan vigente hoy en día. Porque debemos evaluar dónde está cayendo la palabra del Señor. Debemos evaluar dónde se está sembrando la palabra del Señor. Y cada uno puede evaluar su contexto. Y cada uno se puede preguntar. Y cuando yo estoy hablando de la palabra del Señor, no solo la que yo enseño, sino la que tú escuchas. Porque hay gente que por la mañana escucha una prédica, por la tarde escucha otra prédica, por la noche escucha otra prédica. Y al día muchas veces están escuchando 4 o 5 prédicas. Y qué rico. Pero ¿dónde está quedando sembrada esa palabra? ¿Está entre los espinos? ¿Está entre la maleza? ¿Cayó entre las rocas? ¿O realmente está cayendo en la buena tierra? Porque créeme que a pesar de ser diferentes temas, la palabra del Señor siempre va en una misma dirección. Y es tiempo de evaluar nuestro corazón. Ya tuvimos un tiempo de estar metidos con el Señor. Ya tenemos tiempo donde estamos caminando en familia con el Señor. Pero este es un tiempo para evaluar porque es un tiempo espiritual donde debemos orar unos por otros e interceder. Pero también donde debemos obedecer. Aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, estamos viendo la polarización. Y nosotros debemos estar exentos de esa polarización. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desobedeciendo al Señor. Y muchas veces tomamos partido y muchas veces estamos opinando sobre las situaciones que están pasando y criticando cómo la gente desobedece. Pero ¿y nosotros qué? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos realmente caminando como debemos caminar? Como esos hijos e hijas de Dios. Por eso, ahí donde estés, puedes evaluar tu corazón y mirarte y decirle al Señor las verdades. Él ya las conoce, pero qué rico cuando se las podemos confesar. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos sido obedientes a la palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos sido esos hombres y mujeres que realmente deberíamos ser luz, sal, en todo momento y en todo instante. Padre misericordioso, queremos ser esa buena tierra, Señor, donde la palabra caiga y florezca, Señor. Papito Dios, porque en este tiempo, que es un tiempo espiritual, Señor, que podamos vivir la palabra, no solo saberla, no solo aprenderla, sino vivirla, Señor Padre misericordioso. Tener esa obediencia, Padre amado. Aprender de tu Hijo, Padre misericordioso, seguir sus pisadas, Padre misericordioso, para poder realmente vivir conforme a tu palabra, Señor. Papito Dios, que podamos
cada día, Señor, sentirnos frescos, Señor, en tu palabra, porque cada día la palabra no solo nos enseña, sino nos exhorta a ser diferentes. Padre amado, que cada día crezcamos en tu palabra, Señor, que florezcamos, Señor, y demos fruto, Padre misericordioso, como siempre has pretendido, Señor, como siempre has querido y siempre lo manifiesta tu palabra. Hoy te damos gracias, Papito Dios, por todos estos tiempos, Señor, porque sabemos, Señor, que tu mano bendita ha estado sobre nosotros, Señor Padre Santo, que nos has guardado a nosotros y a nuestras familias, Padre misericordioso. Pero queremos vivir vidas diferentes, Señor, ya no en la carne, sino en el Espíritu. Padre misericordioso, gracias, Señor, por Jeremías y por todos estos hombres, Señor, de ejemplo en la Biblia. Papito Dios, hoy no pretendemos ser como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel, no, Padre amado. Hoy pretendemos ser esos hijos, Padre misericordioso, que quieren agradarte, que quieren glorificarte y que en todo momento y en nuestro caminar diario, Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Papito Dios, ser los mejores embajadores, Señor Padre misericordioso, a pesar de nuestros defectos y a pesar de nuestros errores, Señor. Sino que cada día crezcamos, Señor, en ese amor, para poder dar amor al prójimo, Señor. Porque tu Hijo nos lo ha enseñado, tu palabra nos lo ha recalcado, tú nos lo has dicho muchas veces, Señor Padre misericordioso, amarte a ti y amar al prójimo como nosotros mismos. Por eso, Señor Padre misericordioso, debemos aprender, Señor, a amarnos, a cuidarnos y a obedecer, Señor, para poder guiar, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Señor Padre amado, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos redarguyes en tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque cada uno de nosotros, Señor, y nuestras familias, Señor, podemos evaluar, Señor, cómo hemos estado contigo, no solo en este tiempo, Señor, sino en todo tiempo, y cómo hemos salido a una nueva realidad, Señor, pero no esa realidad humana, Señor, sino esa realidad espiritual, Señor, siendo diferentes y demostrando realmente que andamos en tu palabra. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evaluemos realmente si nosotros hemos obedecido al Señor. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos han planteado sus inquietudes, porque una y otra vez hemos tratado de responderles y eso nos ha ayudado a tener esos temas para cada día hablar de la palabra. Gracias por dejarnos servir. Y no olviden, somos intercesores y debemos interceder unos por otros. Somos intercesores y debemos orar unos por otros, no solo por nuestras familias, sino por todo aquel que necesita. Clamemos al Señor en este tiempo y el Señor oirá nuestras oraciones. Si quieres escribirnos, ahí tienen nuestro WhatsApp, ahí están nuestras redes sociales. Si quiere plantearnos alguna inquietud, bien pueda. Y démosle gracias a Dios por todo lo que ha venido haciendo, no solo en nosotros, sino también en nuestras familias. Démosle gracias a Dios por todo el tiempo que hemos vivido, porque a veces no entendemos los tiempos del Señor, esos tiempos espirituales, pero debemos ir más a la palabra, y en ella encontraremos la respuesta a todos estos tiempos. Un abrazo, muchas bendiciones y el Señor nos continúe bendiciendo.